Hay una regla que considero fiable cuando quiero juzgar una película. Al término, miro a mi alrededor y me pregunto si algo ha cambiado. Por supuesto, nada cambia, solo soy yo proyectando mi imaginación. La tarde que vi Stoker, el cine no volvió a ser el mismo y, por ende, yo tampoco. Un feliz desengaño por el que siempre estaré tremendamente agradecido al cineasta ruso. Cuando me da por decir en voz alta que Andrei Tarkovsky es uno de los cineastas que más respeto y admiro de la historia, puedo sentir las miradas suspicaces de gente que me ve como un intelectual fingido. Una suerte de pedante sin remedio. Y no les culpo. Tarkovsky es irrecomendable. Y en esa opacidad hay muchos que se frustran. Es el caso del director de la aclamada Celda 211, Daniel Monzón, que dirigió en 2010 un cortometraje titulado Tarkovsky, de corte burlón hacia la figura del director ruso y su público, y por el cual acabó recibiendo más hostias que risas cómplices. No, sí, con nada, ¿eh? Con nada. Sí, prácticamente con nada. Con nada. No cuenta con nada. Tarkovsky termina siendo uno de esos artistas al que es peligroso tanto referenciar como criticar, debido a que muy pocos saben de qué hablaban sus películas. Un análisis formalista sería relativamente sencillo, pero solo rascaríamos la dermis de su cine sin hacerle justicia. Tomas largas, ritmo pausado y tramas laterales son lo primero que llama la atención. El tiempo, por lo tanto, no transcurre para Tarkovsky, se arrastra cual tortuga marina, y es precisamente el tiempo un concepto esencial en su visión como autor. El suyo es un cine contemplativo, como se contempla una pintura en un museo, lo que confiere una inusitada trascendencia al momento, a cada segundo. He aquí cuando procede a explicar cómo, dado el indigesto ritmo de su cine, es posible que se pueda mantener la atención sobre la pantalla sin caer rendido a los pocos minutos. Es decir, ¿qué es lo que resulta tan fascinante? Incluso aquí hay división de opiniones. Unos destacan la fotografía, otros la temática, aquellos su manera de apoyarse en la naturaleza. Yo optaré por una explicación más onírica, pero comprensible hasta para los no versados en cine. Estoy seguro de que, en más de una ocasión, habéis despertado de un sueño recordándolo vivamente, un sueño cuyo contenido os sobrecogía estando aún renqueante del aturdimiento. Al cabo de unos pocos minutos, la lucidez regresa al tiempo que los detalles más significativos del sueño comienzan a difuminarse. Transcurridas ya unas horas, la memoria falla, y somos incapaces de recuperar un solo vestigio. Sin embargo, hay algo que sí recordamos, lo que nos hizo sentir. Esa emoción pura e indescriptible es todo lo que permanece en nosotros aun siendo incapaces de racionalizarla. Una película de Tarkovsky no pide ser comprendida, sino que, en su lugar, busca una respuesta emocional. Por lo tanto, no conviene hacerse demasiadas preguntas. Esta es la razón fundamental por la que tanta gente desiste. Nuestra mentalidad occidental nos impide no buscar una causa y un efecto, perdiendo así de vista el verdadero objetivo de su cine, la sensorialidad en el tintineo de una gota oportunamente aislado. El chasquido del fuego, el rugir del viento, o todo lo anterior junto. Hipnotiza, ¿verdad? Tarkovsky describió a su espectador ideal como un viajero en un tren observando el paisaje. Si te empeñas en buscar un sentido, te acabarás perdiendo lo que hay al otro lado de la ventana. Se le acusó de ser un místico, de esconder mensajes bajo un montón de paja simbólica, pero él lo negó rotundamente siempre que pudo. Famosa es la anécdota en la que, al preguntarle por el significado del agua en su cine, respondió en tono áspero que el agua era solo el agua, parte del paisaje en el que había crecido. Es por esto que teóricos, críticos, intelectuales y onanistas varios empeñados en interpretar su cine
no hacen más que enroscarse en una búsqueda estéril. Se resisten a asumir que, de la misma manera en que las posibilidades de una pregunta son infinitamente superiores a los de una respuesta, no entender es a menudo más interesante que imponer el frío raciocinio. El arte, por mucho que la ineptitud de Monzón le impida verlo, no es una línea recta entre dos puntos, y no comprender es a menudo la mejor manera de comprender.